Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez estamos empezando el capítulo 9, vibración. Después de haber visto en esta serie inicialmente los principios herméticos a nivel de enunciado, hemos estado viendo algunas otras cuestiones importantes de la filosofía hermética, así en los capítulos de transmutación mental, el todo, el universo mental, la paradoja divina, el todo en todo, los planos de correspondencia. Y ahora ya comenzamos a ver cada uno de los principios, pues con un nivel de profundidad algo mayor que de lo que los vimos en ese capítulo segundo de los 7 principios herméticos. Entonces, después de haber visto el principio de mentalismo más en detalle en estos últimos capítulos anteriores, el universo mental, la paradoja divina, el todo en todo, vimos también los planos de correspondencia y hoy toca el principio de vibración. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Dice así, en primer lugar, este pequeño extracto que siempre hay al principio de cada capítulo. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. Y ahora comenzamos ya la lectura del texto propiamente dicho, de este capítulo 9, vibración. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas, salvo por los iniciados en el hermetismo. En el siglo XIX la ciencia física redescubrió esa verdad, y los descubrimientos científicos del siglo XX aportaron su testimonio en corroboración de esa verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo a los desiguales modos e intensidad vibratoria. Bueno, pues vamos a hacer, a la vez que lo hace el texto del capítulo 9, vibración, una pequeña introducción a este asunto desde el punto de vista, pues tanto de lo que ahora mismo establece la espiritualidad en los textos revelados modernos, como con respecto a lo que va estableciendo el avance de la física cuántica, lógicamente. Efectivamente, pues el principio de vibración está muy relacionado con el avance en el descubrimiento de la composición de la materia. Ya los filósofos griegos, como dice el Kybalión, pues eran conscientes de una composición de la materia microscópica. Ellos no la podían ver, pero en su especulación filosófica aventuraban que tendría que tener esa composición atómica, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a que la especulación lógico-filosófica puede alcanzar, si bien no medir y formular y comprobar experimentalmente sus postulados, pero sí que puede avanzar un conocimiento certero fuera del método científico, sencillamente por la especulación
teórica lógico-filosófica. Bien, luego dice que pasa un periodo muy largo en el que se olvidan estos descubrimientos filosóficos y que a partir del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, pues la ciencia en el estudio de la materia comienza a atestiguar esta composición de la materia en moléculas, estas moléculas en átomos y estos átomos en partículas subatómicas. Posteriormente, las partículas subatómicas durante todo el siglo XX, pues a partir de las teorías, sobre todo, bueno, pues de estos físicos que avanzaron en el estudio de lo más pequeño, pues Einstein, Planck, Heisenberg, etcétera, etcétera. Bueno, pues fueron ya, digamos que avanzando desde un punto de vista científico experimental en este descubrimiento de la composición de la materia hasta llegar a la actualidad, en el que a toda esta cuestión de las partículas subatómicas, a las que se ha llamado las partículas cuánticas, los cuantos, pues ha llegado incluso hasta el punto de llegar a una indefinición de lo que es la materia y pensar que ya llega un momento en el que no hay materia, sino lo que hay es energía, energía medida en función de la onda que, bueno, pues va a ser la mejor representación de esas partículas subatómicas, incluso ya por debajo de lo que son los protones, neutrones y electrones, con, bueno, pues algunas partículas que se han ido teorizando y comprobando incluso posteriormente, pues ya en los últimos experimentos que se han realizado, incluso pues con ese gran anillo que es el CERN. Y bien, pues desde el punto de vista de los textos modernos, de las revelaciones, pues desde el libro de Urantia, que trata ampliamente el tema, hasta los textos posteriores, pues lo que hace es ir aproximando esta investigación que va realizando la filosofía y la ciencia, la va aproximando desde el lado de la espiritualidad. Finalmente habrá una convergencia entre ambas aproximaciones a nuestro marco de conocimiento de lo que es la naturaleza de lo que percibimos en este entorno físico-material. Irá convergiendo hasta convertirse en una teoría única en la que ya no habrá filosofía, ciencia o espiritualidad, sino que será pues sencillamente la verdad comprobable y asumida por todos. Desde un punto de vista de la espiritualidad, la explicación más extensa, detallada y amplia que se da sobre la cuestión de la materia y la energía es la del libro de Urantia. El libro de Urantia, bueno, no podemos entretenernos en explicar detalladamente, porque esto pues habría que hacerlo en muchas sesiones y de una forma pues un poco más sistemática, pero sí podremos decir que lo que establece es, pues digamos, dentro de esta subrealidad que nosotros estamos identificando con el espacio-tiempo, que abarca más manifestaciones que las que nosotros podemos percibir aquí, que son las físico-materiales. Ya entraríamos ahí a describir todo ese espacio-tiempo como la subrealidad en la cual pues hay diferentes niveles de manifestación que proceden de una planificación previa de la realidad originaria primordial, que sería el entorno divino. Entonces, el paso a la subrealidad, lo que digamos que aventuraría una explicación de lo que percibimos en este orden inferior espaciotemporal, sería que el pensamiento se manifiesta desde la planificación de la realidad del todo en esta subrealidad en forma de
lo que nosotros conocemos como energía. Nos explica el libro Durantia que nuestros términos de energía, fuerza y materia son muy básicos como para poder explicar la cuestión. Pero bueno, pues introduce o propone algunos otros para poder realizar esa explicación, como por ejemplo el concepto de poder. El concepto de poder desde un punto de vista físico. Y de esa forma nos dice que efectivamente, pues desde el entorno primigenio o divino del todo, ya en manifestación espaciotemporal, el pensamiento se representaría, se manifestaría, se realizaría como energía en infinitos grados de frecuencia vibratoria de sus partículas elementales. Aquí ya unimos esta explicación con lo que ya va descubriendo la ciencia. Es decir, ese pensamiento iría manifestando lo planificado en el entorno divino, en este entorno de su realidad, en este subentorno, se iría manifestando en forma de energías cada vez más densas por niveles, es decir, cada vez de frecuencia vibratoria inferior, hasta llegar a el que podríamos hipotéticamente suponer como el séptimo nivel de manifestación, que sería este nivel físico material que conocemos, en el cual tendríamos la horquilla de frecuencias vibratorias más bajas. Aún así, en este nivel físico-material ya sabemos que tenemos muchísimas suborquillas de frecuencias vibratorias, porque tenemos, en fin, podemos apreciar fenómenos desde lo que ya apreciamos a partir de los estudios de la física cuántica de las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones y más pequeñas. Eso sería un nivel de frecuencia vibratoria que ya permitiría apreciar el nivel físico-material, esa horquilla, ¿de acuerdo? Y entonces, pues a partir de ahí podríamos tener los gaseosos, los líquidos y los sólidos en toda esa gama que la tabla de elementos químicos pues nos ofrece, al menos aquí en nuestro planeta. Hemos logrado medir, hemos logrado cuantificar hasta donde hemos podido alcanzar. El libro Durantia nos dice que todavía no hemos podido alcanzar las partículas más elementales, más básicas, desde que se considera que comienza el nivel físico-material, a las cuales el libro Durantia llama los ultimatones. Nuestra ciencia está en proceso de avance desde la física electrónica por la física cuántica hacia lo que se podría denominar en el futuro física ultimatónica, pero hay otras frecuencias vibratorias mucho más altas de la energía que conformarían los 6 primeros niveles, según dice la espiritualidad, de este subentorno de realidad, 6 primeros niveles, y que no estarían al alcance no ya del ojo humano, no ya de la experiencia humana, sino tampoco de los más avanzados instrumentos de medición que tenemos ahora mismo. Aquí esas energías se denominarían energías sutiles, las conocemos indirectamente, sabemos que existen, sabemos que interactúan con nuestra mente, la física cuántica también está empezando a descubrir la interacción entre mente y materia, pero son niveles de velocidad de esa frecuencia vibratoria de las partículas mucho más elevados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es interesante imaginarse es que todo el entorno espacio-temporal, el completo universo que conocemos, del cual nosotros solo podemos apreciar la dimensión físico-material, dado que solo podemos apreciar una horquilla de frecuencias vibratorias, tiene
más horquillas de frecuencias vibratorias más altas, inapreciables por nosotros, que serían pues las asociadas desde la espiritualidad. Por ejemplo, en el libro Durantia lo exponen con claridad, pues diferentes dimensiones, esa dimensión colindante a la nuestra, que es la morontial, la dimensión semi-espiritual, la dimensión absonita, y de esa forma pues nos van explicando que todo lo planificado mentalmente en el entorno divino, aquí se va manifestando en diferentes niveles que nosotros entendemos como diferentes dimensiones, que corresponden a horquillas de frecuencias vibratorias de sus partículas elementales, hasta llegar a un hipotético séptimo nivel, que sería el físico material, que es la horquilla de frecuencias vibratorias que nosotros conocemos. Esto está ampliamente descrito en el libro Durantia, lo que sería la manifestación de la energía desde que comienza esa realización de este subentorno espaciotemporal. En el libro Durantia se habla de el paraíso como portal dimensional a partir del cual comienza toda esa creación mental que aquí se manifiesta como energía en diferentes frecuencias vibratorias, hasta llegar incluso a la frecuencia vibratoria de lo físico material y de las cosas tangibles. Pues bien, esta sería un poco la explicación que sería interesante como conclusión quedarse, comprender de este principio de vibración, y a partir de esta explicación se va a entender bastante mejor la explicación de este texto. Continúa diciendo: la doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal, fijaos, poder universal ya es una palabra que también va a utilizar posteriormente la revelación de los 196 documentos del libro de Durantia. Poder universal se refiere a una forma de energía aún no descubierta por nosotros, preelectrónica, preultimatónica, incluso. Sería como parte ese pensamiento creativo ya en el subentorno espacio-temporal en forma de energía, pero en los niveles previos al físico material, ¿de acuerdo? Las diversas manifestaciones del poder universal. La doctrina hermética, repetimos, no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo a los desiguales modos e intensidad vibratoria. Pues si hay diferentes intensidades, velocidades o frecuencias vibratorias, podemos establecer esa gradación infinita, casi infinita, podríamos decir, de intensidades vibratorias, podríamos dividirlas en horquillas. Hasta la séptima horquilla, que sería la horquilla del nivel o dimensión físico-material. Pero las horquillas previas nos darían idea de otras dimensiones que ahora mismo no percibimos con estos ropajes corporales físico-materiales, con estos sentidos físicos, ni con nuestros instrumentos de medición, lógicamente. Aunque sí son objeto de revelación, aunque sí son objeto de especulación lógico-filosófica, aunque sí podemos percibir sus efectos indirectamente. Y de hecho, bueno, pues hay muchos aplicados a la sanación con energías sutiles que efectivamente, pues desde las tradiciones orientales hasta pues muchas tradiciones occidentales posteriores, pues te hablan de que efectivamente, indirectamente, se pueden ver los efectos de esas energías sutiles aún no medibles por nuestra ciencia actual. Y repetimos que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal, pensamiento planificado, manifestándose aquí de muy diversas formas, pero siempre
a todas pudiendo denominarle energía, con esas diferentes frecuencias vibratorias, sino que las diferencias entre las diferentes manifestaciones del poder universal se deben por completo a los desiguales modos e intensidad vibratoria. Y no solo esto, sino que incluso el todo mismo, Dios, el entorno divino, del cual, bueno, pues ya expresamente en los textos modernos se dice que formamos parte, Dios y su creación, Dios y la filiación, previo al subentorno espaciotemporal, previo a la involución, previo al corrimiento del velo, dicho muy poéticamente, sino que incluso el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Bien, aquí está hablando de la naturaleza de Dios, del espíritu. Entonces, aplicando el principio de correspondencia, el Kybalión nos dice, si aquí apreciamos diferentes frecuencias vibratorias de las partículas que componen el entorno físico-material, cosa que corrobora actualmente la física cuántica, si vamos aumentando esa frecuencia, ya la física cuántica nos habla de diferentes dimensiones también, en cuanto que la frecuencia aumenta y ya no es perceptible por nosotros, diferentes dimensiones, pues llegaría un momento en el que ascendiendo llegaríamos a que el mismo todo, ya fuera del espacio-tiempo, desde el entorno absoluto de planificación, el mismo todo manifestaría también una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente podría considerarse como si estuviese en reposo. Bueno, esto es una aplicación del principio de correspondencia. El todo es incognoscible. No sabemos la naturaleza del espíritu. Esto es una especulación que proviene también de la revelación, pero es una especulación. Lógica válida, dado que es una proyección, transposición de lo que estamos viendo aquí, bueno, pues aumentando las frecuencias vibratorias hasta que llegaría un momento en el que te encontrarías con el espíritu. Los instructores llaman la atención del estudioso sobre el hecho de que incluso en el plano físico, un objeto que gire rápidamente como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. Antes de continuar leyendo, es que realmente hay un espacio que es lo que nosotros siempre hemos venido a denominar el gran escenario de manifestación. Un gran escenario de manifestación en el que luego hay diferentes subescenarios que se corresponden con lo que aquí podríamos llamar dimensiones, con las diferentes horquillas de frecuencias de vibración de esa energía. Físico material, físico monoteal, semi-espiritual, como les queramos llamar, eso es lo de menos. Pero tendríamos en un gran escenario diferentes subescenarios en función de la manifestación de la energía según la diferente velocidad de frecuencia vibratoria. Y lo que tenemos que entender es que no son separados espacialmente. En el mismo espacio hay manifestaciones de unas frecuencias vibratorias, de unas horquillas, como la físico-material, de otras, como la físico-monoteal, de otras, como la semi-espiritual, etcétera, etcétera. Los términos no importan. Hay que quedarse simplemente con que no es que espacialmente en algunos sitios esté lo físico-material y en otros estén otras dimensiones. Precisamente las dimensiones provienen a que todas comparten el mismo espacio. Ahora mismo aquí, en nuestro espacio, estarían todas las posibilidades, todas las horquillas, todas las manifestaciones energéticas en cada una de esas horquillas, solo que nosotros solo apreciaríamos la manifestación energética en la última horquilla, por decirlo de algún modo, la horquilla de más baja vibración, pero compartiendo el mismo espacio estarían las manifestaciones del resto de horquillas de frecuencias vibratorias, ¿de acuerdo? Entonces aquí en lo físico material, pues no solamente podemos apreciar los fenómenos de nuestra horquilla, es que hay otros fenómenos que no podemos apreciar porque corresponden a otras horquillas que no alcanzamos ni a percibir con nuestros sentidos físicos ni a medir con nuestros aparatos en el avance actual de la tecnología. Y eso que el avance actual de la tecnología logra
medir fenómenos físicos cuánticos microscópicos que no están al alcance de los sentidos físicos, pero aún así pues tiene un determinado límite más allá del cual no alcanza y sin embargo pues la espiritualidad sí que nos revela que existe. Dice, el espíritu es uno de los polos de vibración. Bueno, sería el polo de más intensidad vibratoria. La horquilla, fuera de estas 7 horquillas que estamos diciendo, o sea, es ya la primera, según se mire desde el punto de vista involución o evolución, la primera o la última horquilla, ¿no? El espíritu es uno de los polos de vibración, mientras que el otro polo lo constituyen las formas de materia extremadamente densas. Claro, pues lo físico-material, podríamos decir, es la que nosotros conocemos. ¿Que haya otras dimensiones más densas que la físico-material? Pues lo dudamos, dado que las dimensiones previas más ligeras perciben las menos ligeras no perciben las más ligeras, dado que aquí estamos superponiendo, pues por ejemplo, para que se entienda, en nuestros cuerpos físico-materiales se superponen pues unos cuerpos energéticos dentro del entorno físico-material, un cuerpo emocional o sutil ya fuera del entorno físico-material, ya sería brontial, un cuerpo mental ya se correspondería con la dimensión espiritual, que se van, además, superponiendo al cuerpo físico, dando lugar a esto que conocemos como el aura, con los diversos cuerpos, pues el causal, el álmico, el espiritual, etcétera, etcétera. Hay muchos nombres, los nombres es lo de menos, lo que interesa es reconocer el concepto de que ahora mismo estamos apreciando solo nuestro cuerpo físico, pero tenemos otros cuerpos superpuestos que empiezan a lograr medirse por la ciencia, pero que sin embargo las personas con especial percepción extrasensorial pues ya notan, sienten, manejan, conocen, observan sus efectos indirectos, pues por ejemplo en la salud, en los fenómenos paranormales, lo que llamamos fenómenos paranormales, etcétera, etcétera. Dice, entre ambos polos, el espíritu y la materia, existen millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. Esos millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración es lo que estamos estableciendo en horquillas, pues desde este nivel de vibración físico-material hasta lo que ahora mismo está alcanzando, ni siquiera lo que está alcanzando la física cuántica, porque ya nos dice el libro de Urantia, es que no habéis descubierto lo que en el libro de Urantia, como aquí no había término equivalente en 1925, pues le llamó los ultimatones. Es que no habéis, bueno, pues la horquilla abarcaría desde los ultimatones hasta lo más denso que nos podamos imaginar, ¿no? Pero efectivamente dice que hay millones de frecuencias vibratorias y por eso las vamos estableciendo en horquillas, que son las que establecen las diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? Por eso, en el capítulo anterior decía, bueno, aquí en el físico material le llamáis dimensiones a la longitud, la anchura, la altura, pero tenéis que entender que hay otras dimensiones que resultan de un cuarto elemento a considerar, que es la intensidad vibratoria de la energía. Y entonces ahí te puedes trasladar a otras dimensiones aumentando la frecuencia vibratoria de la energía. De forma que ahí tenemos esas diferentes horquillas, dice ahora el Kybalión, en esos dos polos, que sería el espíritu, máxima vibración, que, bueno, el espíritu te dice que es máxima vibración aplicando el principio de correspondencia. Como es abajo, vibración es arriba, vibración también. Dice una intensidad infinita de vibración que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Bueno, pues sí, pues por correspondencia podemos entender así el espíritu. Es una forma de aproximarse, efectivamente. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorio. Bueno, pues la ciencia moderna, ya la física cuántica, llega a un punto en la pequeñez, las partículas subatómicas, en las cuales ya no se puede hablar de partícula concreta, sino que es una onda, es una función de onda.
¿Por qué? Pues porque el movimiento es tan rápido que pues incluso hace que los paradigmas de la física tradicional no sirvan para explicarlo. Entonces tú no puedes establecer la velocidad y posición de una de estas partículas. Hay una indefinición ahí ya debido a que se corresponde a una frecuencia vibratoria tan alta que ya no sirve la física tradicional para medirlo, tienen que irse a definirlo pues como una onda. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorio, y algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre los fenómenos de la mente, simples modos de vibración o movimiento. Bueno, pues efectivamente, cuando, pues por ejemplo, Heisenberg enuncia el principio de incertidumbre, pues por el cual no se podía determinar la posición de una partícula, dado que la mera observación del experimentador influía en el colapso de la onda de esa partícula en un momento dado, cuando chocaba contra ese plano de medición, pues entonces, bueno, efectivamente se empiezan a dar cuenta de que la mente que no es más que otra forma de energía, solo que correspondiente a 3 niveles más arriba, se correspondería con el cuerpo mental que nosotros tenemos superpuesto al físico. Luego hay una traducción en el cuerpo físico, efectivamente, pues a través de lo que es precisamente pues ese disfraz en la parte cerebral, en el encéfalo, que serían las neuronas, que ahí se describe perfectamente cómo son interacciones eléctricas que desembocan después en una transformación bioquímica por las glándulas que van mandando señales, pero previamente empieza ya a descubrirse por la ciencia que fuera del cerebro salen una energía, salen unas ondas que interfieren en los experimentos cuánticos, ¿de acuerdo? Interfieren. Por eso dice que algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre los fenómenos de la mente. Simples modos de vibración o movimiento. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones de la materia y la energía. Ahora el Kybalión pues, te hace un poquito un resumen de lo que dice la ciencia en el momento en el que se escribe a principios de siglo el Kybalión. Momento importantísimo a efectos de la física cuántica, porque ahí se empiezan a establecer las bases del paradigma cuántico a principios del siglo XX. La ciencia afirma que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Lógicamente, esta forma de explicar el Kybalión pues es una forma resumida de la física cuántica de principios del siglo XX. Ahora mismo, pues lógicamente hay otras explicaciones de otra forma, con otros términos. La ciencia afirma que toda materia manifiesta en algún grado la vibración producida por la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, pues ambos no son más que grados de lo mismo, manifiesta ciertas vibraciones calóricas y en ese sentido está vibrando. Las partículas subatómicas, atómicas, moleculares, están vibrando y eso cambia en función de la temperatura. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular. Lo mismo las partículas que los astros. Aquí aplica la correspondencia. Lo más grande, imaginaos el sistema solar con el Sol y los planetas alrededor, pues podría asemejarse a un átomo con el núcleo, protones, neutrones y los electrones alrededor. Carga positiva central, carga negativa exterior. Y habría un símil entre esa fuerza de atracción dentro del átomo y esa fuerza de la gravedad por la cual el Sol está sujetando al resto de los planetas, ¿no? Los planetas giran en torno de un Sol y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de los puntos centrales mayores. Y se cree que estos lo hacen alrededor de otros todavía más grandes, y así sucesivamente ad infinitum.
Bueno, el libro de Urantia lo explica muy bien. El ad infinitum en el libro de Urantia ya no es tal, dado que el espacio-tiempo tiene unas dimensiones, quedan perfectamente claras, inconmensurables, pero las tiene, no es infinito, sino que bueno, pues es como ahora mismo ya sabe la ciencia, se está expandiendo, pero lógicamente en el libro de Urantia ya te dice parte de lo que llama el libro de Urantia al paraíso, que yo, pues para que se entienda mejor, defino como el portal dimensional entre el entorno de infinita intensidad vibratoria, que es el divino, y el subentorno a partir del cual ya ese pensamiento se empieza a manifestar cada vez más densamente, hasta llegar a la materia. Las moléculas de las que se compone cualquier clase de materia se encuentran en constante vibración, moviéndose unas en torno de otras, y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, los cuales, como aquellas, se hallan igualmente en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por partículas, también llamadas electrones, iones, etc. La diferencia entre electrón y ion es, bueno, pues una diferencia técnica de carga, que permanecen asimismo en un estado de rapidísima moción, movimiento, girando unos en torno de otros, está hablando ya de estas partículas subatómicas, con diversas modalidades vibratorias. Y de esta manera, toda materia manifiesta vibración, porque materia es el término que empleamos para definir la energía en algunos tramos de esta horquilla físico-material, en algunos tramos. Esta horquilla físico-material tiene la energía tal cual la conocemos desde, bueno, pues la luz, por ejemplo, sonido, el magnetismo, la gravedad, que no los apreciamos sino indirectamente hasta llegar pues a los objetos densos, ¿de acuerdo? Esto es nuestra horquilla físico-material, con diversas modalidades vibratorias. La ciencia se basa en la horquilla físico-material, lógicamente. Y de esta manera, toda materia manifiesta vibración, de acuerdo con el principio hermético correspondiente. La materia y la energía dentro de la horquilla físico-material. Porque luego, ya con una vibración superior, ya estaríamos en otra dimensión, que no alcanzamos a percibir desde aquí, ni con nuestros sentidos físicos, ni con nuestros instrumentos de medición, aunque sí indirectamente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter o probablemente emanado de él. Cuando la ciencia no puede avanzar más porque se sale de la horquilla de frecuencia vibratoria del entorno físico-material, pues ya le aventura nombres especulativos, en este caso el éter, que también es un nombre que proviene de la tradición hermética para decirnos, mira, es que hay otras frecuencias vibratorias que se salen de la horquilla físico-material, están en otra horquilla, en otra dimensión, ¿de acuerdo? Y que explican indirectamente, que indirectamente se deduce su existencia porque explicaría ciertos fenómenos que ocurren aquí pero que no se perciben. Energías sutiles, es el mismo principio. Energías sutiles son aquellas que no se perciben aquí, pero que indirectamente se aprecian sus efectos, sus consecuencias en este entorno. No ha tratado aún la ciencia, dice el Kybalión, de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, el principio de la atracción de las partículas microscópicas, moleculares, atómicas, subatómicas. No ha tratado aún de explicar. Bueno, al final lo acaba midiendo, pero es inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? Pues porque se corresponde con otras frecuencias vibratorias que no alcanzamos a percibir y que finalmente tienen un origen, según la espiritualidad
divino, según la lógica sustancial fundamental. A veces también habla la lógica filosófica de divinidad, a veces no, pero llegan a la misma conclusión. La ciencia, sin embargo, se para ahí, como no puede continuar, pues ya comienza una especulación de dónde provendrían, desde un punto de vista de una explicación experimental, estas fuerzas que mide, pero cuya naturaleza no alcanza a comprender, porque bueno, pues se sale en mucho de nuestro rango de percepción físico-material. No ha tratado la ciencia aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres, efectivamente, el misterio de los tres. No lo podemos apreciar, pero lo podemos medir, dado que percibimos sus efectos aquí en la dimensión físico-material. La ciencia no comprende aún estas tres modalidades de energía, si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria. Los estudiosos se inclinan a pensar que la electricidad, el magnetismo y la gravedad son manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria. Pues se aventuran bien, porque es de lógica. La espiritualidad, el Kybalión, lo deduce aplicando el principio de correspondencia. Como es abajo, es arriba. Simplemente con una diferencia de gradación en esa polaridad. ¿De acuerdo? Este principio de vibración explicaría cómo se pasa de un polo a otro y cómo al final es exactamente lo mismo, pero polarizado en función pues, de esa diferente vibración. Y entonces, bueno, pues la ciencia te dice, efectivamente, pensamos que la gravedad, el magnetismo y la electricidad se corresponde con fenómenos vibratorios que no alcanzamos todavía ni a percibir ni a medir. Y de ahí la espiritualidad más filosófica o más lógica te avanza hasta el concepto de Dios. Y la espiritualidad revelada te dice directamente, no, es que lo que aquí ocurre es que hay una manifestación del pensamiento y esa manifestación se realiza en formas de energía, como dice el Kybalión, con una gama infinita de diferentes intensidades vibratorias que nosotros podemos asemejar aquí con esas horquillas dimensionales. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia, la de principios del siglo XX, sin comprender claramente su naturaleza, es pensamiento en otras horquillas de frecuencia de vibración energética. Ya había sido explicado por los herméticos, el éter universal ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia. Claro, la materia es en una determinada horquilla. Fuera de esa horquilla, el término materia, que es el con el que denominamos nosotros a los fenómenos de intensidad vibratoria de nuestra horquilla, pues ya no vale, no sirve. Es decir, que el éter era materia en un grado de vibración superior. Bueno, pues una forma de explicarlo, es lógica. El nombre que le daban era el de sustancia etérea, y decían que esa sustancia era de tenuidad y elasticidad extremas, que llenaba el espacio universal, que servía como medio de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etc. Y hoy en día, pues lo más aproximado que la ciencia tiene para describir esta otra horquilla de frecuencia vibratoria que no se puede percibir es la materia oscura, o en fin, como le llamen ahora mismo, que yo tampoco, lógicamente, soy ni físico, ni un experto, ni un científico. La materia oscura explicaría, oye, hay algo ahí que no lo vemos. Materia oscura, ¿por qué? Porque no se ve, porque no se mide, porque no se aprecia, pero sí se sabe que está. Ya sospechaban que servía como medio de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, y hoy en día, pues además se aventuran a decir, es que es lo que le da equilibrio al universo, porque si no, no podría estar equilibrado. Bien. En el sentido de la fuerza de gravedad y de las órbitas y de los planetas.
La sustancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos como materia, por un lado, y la que conocemos como energía o fuerza, por otro, manifestando además un grado de vibración en intensidad y modo completamente propio. Bueno, pues es otra horquilla. Es otra horquilla, aún no, es que no podemos percibirla ni podemos todavía medirla con nuestros instrumentos. Otra horquilla de intensidad vibratoria. Los hombres de ciencia proponen como ejemplo para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con rapidez. Supongamos primero que la rueda gira lentamente. Diríamos que es un objeto material. Si el objeto gira lentamente lo podremos ver con facilidad, pero no percibimos el menor sonido. Si se aumenta gradualmente la velocidad, en pocos momentos se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja o grave. Un torno girando. Conforme sigue incrementándose la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical. Va girando más rápido la rueda. Y así se van distinguiendo una tras otra las diversas notas. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano. Y si la velocidad aumenta más aún, sigue el mayor de los silencios. Se nos ha escapado de nuestra capacidad de percepción de una horquilla de frecuencia vibratoria en el sonido, en las ondas acústicas. Ya está. Pero sigue habiendo sonido que no percibimos nosotros, porque pasa a otra horquilla. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color, que el ojo sí que puede percibir. Después de un tiempo, el ojo empieza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado y el anaranjado en amarillo. A continuación seguirían sucesivamente matices verdes, azules y añiles. Y finalmente aparecerá el matiz violeta. Y así es como también se van definiendo los diferentes cuerpos superpuestos al cuerpo físico, todos ellos descritos más esquemáticamente como aura. La velocidad se acrecienta más aún y desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X. Pues ya en bandas hercianas cada vez más altas. Y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, convirtiéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables partículas o electrones de los que están compuestos. Y finalmente, incluso las partículas desaparecerían. Bueno, dice Urantia, hay más partículas, son los ultimatones que no habéis descubierto. Y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. Es eso de los ultimatones que todavía no hemos descubierto, que ya es el límite de la horquilla físico-material con el morontial. ¿De acuerdo? La ciencia no se atreve a llevar el ejemplo más allá, pero los herméticos aseguran que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores. Claro, ya te vas yendo hacia las otras horquillas de las otras dimensiones, avanzando sexta, quinta, cuarta, hasta que en el extremo polar estaría el espíritu. Pero los herméticos aseguran que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, hasta ser por último absorbido en el todo, que es el espíritu absoluto. Polaridad, vibración. Mínima vibración, extremo del plano de manifestación, entorno físico-material. Máxima vibración, según dice el Kybalión,
que tiene el espíritu, una vibración infinita. Bueno, eso es aplicar el principio de correspondencia para definir lo que es el espíritu. Bien, se puede aceptar. Llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo, que es el espíritu absoluto. Bien, el objeto, la rueda, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de alcanzar la sustancia etérea, pero de todas formas el ejemplo es correcto en cuanto muestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en el ejemplo anterior, con llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz, etc., no se ha resuelto aún la cuestión en esas formas de energía, que están en un grado mucho más elevado, sino que simplemente se llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, los átomos y las partículas. Claro, porque cuanto más sutiles, menos se apelmazan, menos se juntan, y entonces se va liberando, se va haciendo más etéreo, ¿no? En ese significado de la palabra que lo hace entender perfectamente. Y vuelvo a insistir, es que las diferentes dimensiones es simplemente diferentes horquillas de intensidad vibratoria. Nada más, pero todas se dan en el mismo espacio. Es decir, Dios no estaría allí en un sitio. Eso es como lo percibimos, lo vamos a percibir nosotros, como un viaje. Es que Dios estaría en todas partes, solo que en una dimensión diferente, en el extremo polar de nuestra dimensión, opuesto diametralmente. Esas energías, si bien son muy superiores en la escala a la materia, repetimos, se hallan aprisionadas y confinadas en la... No repetimos, continúa. Esas energías, si bien son muy superiores en la escala a la materia, otras horquillas, se hallan aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales, en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas, y empleando formas materiales, bueno, hasta el límite de la horquilla físico-material, que dice el libro de Urantia, que es el ultimátum. De esta manera se confinan en sus creaciones corpóreas, lo que hasta cierto punto es innegable en toda creación, por lo que la fuerza creadora queda envuelta en su propia creación. Ahí una manera muy bonita de decirlo. La fuerza creadora se ve envuelta en su propia creación. Interesante forma de describirlo. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque desde planificación, imaginaos, ya en el entorno físico-material se planifica, bueno, pues, en ese elemento fundamental, en esos elementos fundamentales que son el tiempo y el espacio-tiempo, pues ahí ya empiezan a surgir por bajada de frecuencia vibratoria unos elementos que se van apelmazando, electrones, átomos, moléculas, hasta formar ya objetos. Y entonces está el objeto, pero está, como dice aquí, confinando en su propia creación corpórea lo que hasta cierto punto es innegable en toda creación, por lo que la fuerza creadora queda envuelta en su propia creación. Efectivamente, claro. Ese apelmazamiento es como que va surgiendo por esa densificación, esa forma. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones. Pero esto ya es de lógica aplastante, además. Es que esto ya es de lógica aplastante. Es de aplicar el principio de correspondencia y desde un punto de vista científico, bien, no vas a conseguir probarlo por ningún método científico de experimentación, pero puedes especular y dices, pues, lógicamente, es que también es energía, solo que en horquillas de frecuencia vibratoria que aún no medimos. Pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo. En realidad es todo pensamiento, emoción, en diferentes manifestaciones simbólicas y de propósito, pero es pensamiento, emoción. Y hay en
emoción estamos hablando de la dimensión astral y en pensamiento, pues de la dimensión semiespiritual o dimensión mental. Los nombres es lo de menos porque, bueno, se puede seguir cualquier nomenclatura. Yo estoy siguiendo la del libro de Urantia, pero da igual. Lo interesante es quedarse con lo de las horquillas de frecuencia vibratoria que conforman las diferentes dimensiones. Que aquí en la física material están todas superpuestas, solo que nosotros solo percibimos lo que se manifiesta en la nuestra. Pero están las demás. Está la emocional, está la mental, está la espiritual, evidentemente. Están todas, está Dios también aquí. Ya últimamente nos dice Crión que el portal dimensional es el ADN en todas las células de nuestro cuerpo. Todas de nuestro cuerpo. El ADN es el portal dimensional de transferencia de información entre dimensiones. Repetimos y seguimos. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales emanan al exterior y tienden a afectar a las mentes de los demás por inducción. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Las energías. Conoces a alguien y ya rápidamente tienes una sensación. Eso es. Es que se ve indirectamente los efectos de esas energías que no percibimos. Las sentimos. ¿Ahora cobra más sentido eso de la escucha interior? ¿En qué consiste? A través de la emoción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, que ya van siendo del dominio público debido a la gran cantidad de obras que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Bueno, pues efectivamente, así de últimas, pues tenemos el testimonio de Waldo Vieira, por ejemplo. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Claro, dentro de una horquilla, la horquilla ya pues de los pensamientos, pues es una horquilla, hay muchas intensidades vibratorias, pensamientos, pues, en fin, de ataque, pensamientos oscuros, pensamientos que determinan bajas emociones. Bueno, pues efectivamente, pero esos pensamientos tienen una intensidad vibratoria y otros pensamientos que tienen otra intensidad vibratoria. Dentro de la misma horquilla hay diferentes intensidades. La gradación es de millones, dice el que vale millones de diferentes intensidades vibratorias que tenemos que ir dividiendo en horquillas. Y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, esto ya es un tema práctico, esos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede representar un color cualquiera. Quiere decirse, tú puedes cambiar la velocidad de la frecuencia vibratoria de tus pensamientos. Puedes con tu voluntad, puedes decidirlo, puedes elegirlo. Igual que tocas una cuerda de un arpa o tocas la otra, una tecla de un piano, tocas la otra. Puedes tener un pensamiento de una frecuencia vibratoria u otro. O como se puede representar un color cualquiera. Cada color tiene una frecuencia vibratoria. Conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente. Polarizar su mente es en la horquilla de frecuencias vibratorias del pensamiento aquí tal cual lo concebimos nosotros, ir desde un extremo de baja frecuencia vibratoria a otro de alta frecuencia vibratoria. ¿Cómo sabemos en cuál estamos? Porque determina la emoción. La emoción es una consecuencia. La emoción es la respuesta celular a esos impulsos eléctricos transformados bioquímicamente por las glándulas que llegan a las células. Las células, al recibirlos, dan una respuesta. La respuesta sube por el mismo procedimiento inverso a las células cerebrales, a las neuronas, y decimos, pues me siento así o me siento de esta forma, pensando esto o pensando aquello. Y podemos elegir cambiarlo.
Conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y control sobre sus estados mentales. De la misma manera, podrá afectar a las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. La alegría se contagia, la tristeza se contagia, todo se contagia y a veces no hace falta hablar. Si tú te dejas contagiar, pues te están contagiando la alegría o la tristeza o, en fin, muy diferentes estados vibratorios. En una palabra, podrá reproducir en el plano mental lo que la ciencia logra en el físico, es decir, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, los ejercicios y las prácticas apropiadas, y la ciencia que las enseña es la de la transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Hoy no es exclusivo del hermetismo, hoy nos encontramos con muy diferentes prácticas, ejercicios que vienen en los textos revelados modernos, en fin, hoy hay no solamente la doctrina hermética, ahora se ha abierto al público en general, estas cosas se publican, recibimos revelaciones que se editan en libros y están al alcance de todo el mundo. La meditación, por ejemplo. Una ligera reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos. Claro, si al final tú, pues practicando, logras controlar perfectamente la intensidad vibratoria de tus pensamientos y puedes trasladarlo, y eso sabes que influye en otras mentes y en otras emociones y en otras energías corporales y en la materia, que al final es otra energía, pues lógicamente, pues bien, empiezas a darte cuenta de que la intención influye sobre la materia y sobre cualquier otra manifestación energética. Una ligera reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos, quienes pueden aparentemente eludir las leyes de la naturaleza. Pensad en los milagros de Jesús para ver los poderes manifestados por los maestros. Pensad en los milagros de Jesús. Quienes pueden aparentemente eludir las leyes de la naturaleza, pero que realmente no hacen más que emplear una ley contra otra, un principio contra otro, y llevan a cabo sus resultados modificando las vibraciones de lo material a las energías, o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamamos milagros. Bueno, lo dice después. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro de poder. Y sin más, aquí vamos a dejar este capítulo 9, vibración del Kybalión, interesantísimo. Podría estarse hablando de esto ya entrando más en detalle sobre lo que dicen los textos modernos y la física actual, pues semanas o meses o años, pero este capítulo es lo que es y esta explicación llega hasta donde llega. Sin más, prospector.